caso de El Salvador es un caso atípico porque se han impuesto normas que yo diría son más bien punitivas, más que preventivas. Esta mañana, en la entrevista de Frente a Frente, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch habló sobre la situación que se vive en el país por la pandemia y manifestó que las medidas que está tomando el gobierno para enfrentar el aumento de casos no son las más convenientes, advirtiendo que retener a las personas por 30 o más días por violar la cuarentena no es justificable para disminuir el contagio. El 21 de marzo, cuando se adoptan estas medidas, el enfoque es más bien de castigo, punitivo, yo diría más bien casi policial y militar, donde a las personas simplemente por no respetar una cuarentena, el gobierno del presidente Bukele impuso la noción que eso implica a lo menos 30 días o incluso más, si los médicos así lo determinan, el personal médico, de detención. Vivanco criticó la actitud que el gobierno está teniendo frente a la Corte Suprema de Justicia, quien en diferentes ocasiones ha hecho reparos a las medidas tomadas por el Ejecutivo ante la pandemia. Y el presidente Bukele personalmente ha, ha desobedecido, ha ignorado, se ha burlado de las decisiones de la Corte. Eso es muy grave porque rompe, produce una ruptura grave del Estado de Derecho. El director del Organismo Internacional de Derechos Humanos también manifestó que ha recibido diferentes denuncias de salvadoreños en el marco de la pandemia, principalmente por falta de información. Lamentablemente, gracias a la emergencia, se ha suspendido el acceso a información pública. Y eso es un grave problema y hay muchas denuncias, muchas de ellas provenientes de las personas que han pasado por los centros de contención que no saben, por ejemplo, resultados de sus exámenes. También se refirió al papel de la Asamblea Legislativa en la crisis de la pandemia y destacó que han hecho un buen trabajo en exigirle al gobierno la información sobre la utilización de los fondos que han hecho y hace el Ejecutivo para enfrentar esta crisis, principalmente cuando se ha decretado estado de emergencia, donde el gobierno puede contratar recursos sin licitación. Cuando la Asamblea, por ejemplo, se niega a renovar el estado de emergencia, lo hace porque, de acuerdo a sus obligaciones constitucionales, debe exigirle al Estado que rinda cuentas de cómo ha hecho los gastos, cómo ha gastado hasta ahora en las partidas que tiene autorizadas para hacer frente a la pandemia. Hizo un llamado a dialogar y debatir las decisiones e instó al Ejecutivo que respete las normas constitucionales. Para el noticiero, Ingrid Castellanos.